Estoy a una pregunta de ganar 10 millones, pero no por suerte. Cada respuesta la aprendí sobreviviendo. Hace unos días me encontraba en un estudio de televisión rodeado de luces tan intensas que apenas podía ver mis propias manos. Estaba sudando, con el corazón retumbándome en la cabeza. El conductor del programa me preguntó algo que para muchos resultaría trivial, pero para mí, ese momento se sentía como estar al filo de un precipicio. Me temblaba la voz al responder. Una parte de mí quería gritar, no estoy aquí por azar, no es suerte, pero no lo hice. Solo contesté con calma, intentando no delatar el huracán de recuerdos que pasaba por mi mente. Si alguien hubiera mirado bien mis ojos, se habría dado cuenta de que cada respuesta provenía de algo mucho más profundo que un libro o un maestro. Venía de mi propia vida, de los golpes que me había dado la calle, del amor que un día tuve y que se me escabulló de las manos. Esta es mi historia. La de cómo llegué a estar a una pregunta de ganar 10 millones de pesos en un programa llamado Cerebro de Oro. Y tal vez más importante, la de cómo descubrí que ganar no siempre significa lo que uno imagina. Por cierto, me llamo Isaac Muñoz. Tengo 23 años y nací en un barrio periférico de la Ciudad de México. Mis papás murieron cuando yo tenía 9, aunque el tiempo después me enseñó que su ausencia había comenzado incluso antes de que partieran. Pero no quiero sonar lastimero ni buscar compasión. Simplemente creo que necesito contar el principio para que se entienda el final. Lo que me llevó al concurso fue algo tan extraño y sencillo como limpiar un baño. Sí, así fue. Desde hace unos meses trabajaba haciendo aseo en una plaza comercial. Es un empleo que mucha gente considera humillante, pero no tienen idea de cómo puede llegar a ser un alivio. Antes de eso, había dormido en andenes del metro, en una bodega improvisada y en albergues donde dormíamos codo a codo con tipos con los que siempre había que estar alerta. Así que limpiar baños en una plaza, con un techo seguro y algo de comida asegurada, era casi un lujo para mí. Una noche, después de terminar de limpiar, me quedé a descansar en la bodega de la plaza. Era el único lugar donde podía dormir sin que nadie me corriera. A esa hora todas las tiendas ya estaban cerradas, pero quedaban prendidas algunas pantallas gigantes en modo de demostración. En una de esas pantallas repetían los avances de Cerebro de Oro, un programa de preguntas y respuestas donde el premio mayor eran 10 millones de pesos. Pasaron varios promocionales, y recordé que alguien me había dicho que las inscripciones para la temporada nueva estaban abiertas. Me llamó la atención porque, siendo franco, uno no ve a gente como yo en ese tipo de programas. Pero hubo algo más. Recordé a Rebeca. Rebeca fue mi amiga de la infancia en el orfanato al que terminé llegando después de la muerte de mis padres. Ella siempre me decía que yo era más listo que los niños ricos a los que les ponían tutores privados. A veces me leía cosas de los libros que encontrábamos en la biblioteca del albergue y yo aprendía rápido. Otras veces caminábamos por la colonia y ella se reía cuando yo adivinaba las letras de los carteles y las ligaba con subtítulos de películas piratas que veíamos. Nunca estuve en una escuela formal, pero aprendí a leer así, a fuerza de voluntad y de pura curiosidad. Mientras veía aquel anuncio en la pantalla, mi mente regresó a las palabras de Rebeca. Incluso me pareció escucharla susurrarme, tú puedes ganarle a cualquiera de esos ricachones. En mi cabeza esa voz sonaba con una mezcla de ternura y desafío. Sin pensarlo mucho, me presenté en las inscripciones al día siguiente. Al llegar a la fila, supe que no encajaba. Casi todos venían en traje o al menos con ropa decente, mientras que yo traía mi uniforme manchado de limpiador. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima. Estuve a punto de darme la vuelta cuando un encargado de producción se acercó y me preguntó por qué quería participar. No supe qué decir, así que le dije la verdad, porque alguien que quise mucho pensaba que yo era listo y quiero averiguarlo. Tal vez esa respuesta les sonó auténtica o de plano ridícula, no lo sé. Pero me dejaron pasar al siguiente filtro. Luego me hicieron un par de preguntas básicas de cultura general y me pidieron datos personales que apenas pude proporcionar. Me fui convencido de que no me llamarían jamás. Para mi sorpresa, una semana después recibí la noticia de que había sido seleccionado como perfil de interés social. Lo dijeron así, como si yo fuera una especie de rareza para subir el rating. En cualquier caso, a mí me bastaba con saber que participar era posible y que, por raro que fuera, iba a estar en pantalla. No voy a negar que estaba nervioso, pero también sentía una emoción extraña, como si de pronto se abriera una puerta que ni siquiera soñé con tocar.
El día que entré por primera vez al estudio, me impresionó ver las cámaras, los reflectores, el público. Me asignaron un pequeño cuarto para esperar mi turno y me dieron un micrófono con un transmisor. Todo me parecía de ciencia ficción. Después de un par de horas, alguien me guió hasta el set donde comenzaríamos a grabar la primera ronda de preguntas. Yo tenía la ropa prestada por la producción. Pantalones oscuros y una camisa blanca sin corbata. Me sentía como un impostor entre tanto glamour. El juego empezó. El conductor, un tipo muy carismático al que todo el mundo conocía, hizo su presentación y uno de los concursantes quedó fuera en la primera pregunta. A mí me tocaba responder la siguiente. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar?, preguntó el conductor con una sonrisa socarrona, mirando la tarjeta que sostenía. Sentí que el pecho se me apretaba. No era que no lo supiera, era que la pregunta me llevó de vuelta a los techos del albergue donde viví un tiempo. Un señor llamado Tomás, medio desquiciado por su propia historia, se dormía abrazándome mientras recitaba. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y se saltaba Plutón, murmurando que ya no contaba. Tomás repetía esos nombres como si fueran un mantra, y a mí se me quedó grabada la idea de que había 8 planetas reconocidos, después de la reclasificación de Plutón. Volví al presente y respondí 8. Fue extraño, porque la gente aplaudió como si fuera algo divertido. Para mí, en cambio, recordar a Tomás significaba sentir otra vez su olor a orines y a licor barato. También rememoraba el miedo que me daba cuando lo escuchaba balbucear cosas que no entendía. No me salía la risa ni la sensación de triunfo, pero así funcionaba esto. Cada pregunta era un detonante. Todo seguía avanzando entre aplausos y luces. En esas primeras rondas fui respondiendo un par de cosas más, nada especialmente complicado, pero ya sentía que el público comenzaba a ver mi progreso con sorpresa. Probablemente esperaban que el chico sin escuela cayera en cualquier momento. No me consideraba un genio, pero tenía una memoria fuerte, sobre todo visual. Aunque la vida me hubiera alejado de los pupitres, me había llenado de experiencias que, a su manera, me enseñaron datos, nombres, lugares. Conforme avanzaba, cada respuesta me producía un sabor agridulce. Un ejemplo fue cuando preguntaron la capital de Siria. Esa es Damasco, lo supe en cuanto oí la pregunta. Pero, ¿por qué lo sabía? Me vinieron a la mente imágenes de la noche en que robé un pasaporte a un hombre que apenas hablaba español. Lo hice porque me urgía escapar de una red de trata a la que había caído por inocente e ingenuo. El pasaporte era sirio. Recuerdo que el sujeto alcanzó a gritar por favor, pero yo huí. No supe nada de él después de eso, ni siquiera su nombre. Me taladraba la culpa, pero al mismo tiempo sentía que esa acción me había salvado la vida. Cuando el conductor lanzó la pregunta, respiré hondo, cerré los ojos un instante y dije Damasco. El público celebró mientras yo sentía un nudo en el estómago. Cuando terminó esa grabación, un productor se acercó a mí. Me llevó a un camerino improvisado y me preguntó en voz baja cómo era posible que yo, con mi poca formación, supiera tantas cosas. Nadie quiere un escándalo de trampas aquí, me advirtió, insinuando que tal vez recibía ayuda externa. Le expliqué lo mejor que pude. No hago trampa, viví cosas que me obligaron a aprender. He dormido en refugios, en galerías, he visto y conocido gente de todo tipo. El productor me miró con escepticismo. Creo que ni él estaba preparado para una respuesta así. Después me soltó una pequeña amenaza. Mira, chavo, la gente te ve como el milagro del barrio, y eso nos encanta porque sube la audiencia. Pero no vayas a manchar el programa, que aquí hay muchos intereses. Yo no entendí del todo a qué se refería, pero asentí con la cabeza. Mientras las rondas avanzaban, la audiencia me aplaudía cada vez más. A veces me llamaban el genio callejero o cosas parecidas que me sonaban despectivas, pero, al parecer, me estaban convirtiendo en la gran figura del show. En un descanso entre grabaciones, fui al baño y al salir la vi. Era ella, Rebeca. Mi corazón casi se me sale por la boca. No me atrevía a creerlo. Tenía el cabello más largo y vestía ropa que se veía elegante, aunque sencilla. Estaba con un hombre de traje y un niño de unos 4 o 5 años que se parecía mucho a ella. Cuando la miré, sentí que mi mente se nublaba. Quise acercarme, pero ella se dio la vuelta como si no quisiera tener contacto directo conmigo. No supe qué hacer. Regresé al set con la cabeza aturdida. En esos minutos no podía pensar con claridad. ¿Cómo era posible que Rebeca estuviera allí? La siguiente ronda inició y mis nervios estaban a flor de piel. Una pregunta tras otra, me costaba concentrarme.
Me resistía a creer que Rebeca estuviera mirando. Necesitaba saber por qué no se acercaba, por qué no me daba al menos un abrazo o una sonrisa. Pero el programa continuaba sin darme respiro. Cada acierto era como un latido más en mi cabeza. Los aplausos, las luces, las risas, sentía que todo se volvió un remolino asfixiante. Llegó el momento de una de las preguntas que parecían fáciles, la referencia a 2001, Odisea del Espacio. ¿Qué pieza musical acompaña la escena final de esa película? Podría parecer algo sencillo para un cinéfilo, pero yo no era precisamente un fan del cine de autor. Sin embargo, recordaba a Rebeca contándome, cuando teníamos 12 o 13 años, que amaba esa música porque sonaba a escape, a viaje, a posibilidad de largarnos de donde estábamos. Me explicaba con toda pasión que en esa escena final sonaba Así habló Zaratustra de Richard Strauss, aunque yo apenas entendía su entusiasmo. Ella me decía que algún día, cuando todo cambiara, escucharíamos esa melodía en un lugar seguro. Volví al presente y respondí. El conductor sonrió satisfecho y el público aplaudió. Yo cerré los ojos porque me estaban brotando lágrimas y no quería que las cámaras las captaran. En ese momento, pensé que habría dado todo por estar con Rebeca, por explicarle que nunca la olvidé. Pero no tenía las palabras adecuadas ni el tiempo para hacerlo. El programa avanzaba como una máquina. Faltaban pocas preguntas para la gran final y no podía perder la concentración. Aún así, me sentía destrozado por dentro. Poco a poco, comencé a ver que el público me idolatraba, pero yo me sentía cada vez menos merecedor de su admiración. Las cámaras enfocaban mis reacciones y yo forzaba una sonrisa que no sentía. En los cortes comerciales, el conductor me daba palmadas en la espalda y me decía: sigue así, muchacho, la gente te adora. Esa frase se me clavaba en la cabeza, la gente te adora. Me recordaba las veces que en la calle pasaba desapercibido como si no existiera. Ahora parecía que era el centro de atención y esa ironía no me daba paz. En el siguiente descanso vi de lejos a Rebeca entre el público. Intenté alcanzarla, pero se alejó. La seguí hasta un pasillo lateral donde los técnicos movían cables y reflectores. Cuando por fin la alcancé, me miró con ojos de tristeza. Le dije su nombre, tartamudeando. Ella respondió con un Isaac tan apagado que sentí un escalofrío. Noté su mano izquierda, llevaba un anillo de matrimonio. Me habló con pocas palabras, como si no quisiera romper una barrera que ya existía entre nosotros. Yo te busqué un tiempo, me dijo, aunque no me dio más detalles. Y sin dejarme reaccionar, se despidió con un gesto torpe y regresó a las gradas. Yo me quedé ahí, deseando gritarle que no se fuera, que necesitaba explicarle 1000 cosas, pero no lo hice. Me di cuenta de que estaba congelado, aturdido. Volví al set tratando de poner mi mejor cara. Tocaba la pregunta 9. Cuando el conductor anunció estás a 2 preguntas de los 10 millones, el público rugió de emoción. A mí me temblaban las rodillas. La pregunta fue ¿cuál es el número atómico del oro? Sentí como si el universo se riera en mi cara. ¿Cómo olvidar el número 79? Fue el mismo que estaba grabado en un anillo que intenté robar una noche a un tipo que se durmió en un vagón del metro. Me atraparon al instante. El tipo ni se dio cuenta, pero la policía me llevó detenido. Fue una noche larga que terminó en un celda con olor a desinfectante rancio y gritos de borrachos. Pero mientras me revisaban, vi el anillo y el número 79 en su interior. Con los años descubrí que se refería al número atómico del oro. Sentí una punzada de rabia conmigo mismo por haber cometido ese robo y al mismo tiempo una amargura imposible de describir. 79, dije al conductor con un hilo de voz. La gente explotó en aplausos. Y yo en mi interior solo quería escapar de esa plataforma, correr a la calle y no volver a pisar ese lugar. Los directivos del programa se frotaban las manos de gusto. La gran final sería al día siguiente en vivo. Los camarógrafos me pedían declaraciones y yo apenas respondía con monosílabos. Me llevaron de vuelta al cuarto donde me cambiaba y me rodearon como si fuera un héroe. Uno de ellos me dijo, mañana todos en la ciudad estarán pendientes de tu última pregunta. Lo vi con incredulidad, no tenía ni idea de lo que significaba para mí todo ese circo. Les di algunas palabras para la prensa, pero estaba desconectado. Pensaba únicamente en Rebeca y en lo que había visto en sus ojos. Esa noche dormí en un hotel que la producción me pagó, en un cuarto pequeño pero que para mí era casi palaciego en comparación con la bodega donde a veces me quedaba. No concilié el sueño. Estuve dando vueltas, recordando cómo Rebeca y yo escapamos una vez de un albergue donde abusaban de los niños.
Logramos salir de ese infierno a escondidas, en una madrugada lluviosa. Hicimos planes para tomar un tren que nos llevaría a otra ciudad, donde tal vez encontraríamos una vida mejor. Pero en la estación, un grupo de gente que se dedicaba a explotar a menores nos separó. A mí me metieron en una camioneta y me dieron una paliza porque me resistía a ayudarles a pedir limosna. A Rebeca la arrastraron por otro lado. No supe más de ella. Cuando logré escapar de esa red, la busqué por meses, años, preguntando a quién fuera. Nunca di con su pista. Me resigné a creer que tal vez había muerto o que estaba en algún lugar sin poder volver a contactarme. Ahora la tenía a unos cuantos metros y aún así sentía que nos separaban kilómetros de distancia emocional. Esa herida no dejaba de sangrar en mi cabeza. Así que en la víspera de la gran final me sentía más derrotado que nunca. Tenía la oportunidad de hacerme millonario, de cambiarlo todo, pero me atormentaba la idea de que ya era demasiado tarde para remendar mi pasado. A la mañana siguiente me prepararon para la gran final. Maquillaje, vestuario nuevo y un ensayo rápido de los pasos que debía seguir al salir al escenario. Respiré hondo. Quizá, me dije, si gano, podré darle a Rebeca una parte del premio. Tal vez con eso al menos sabría que mi victoria no era solo mía, que de algún modo le devolvía algo de toda aquella fe que ella había depositado en mí cuando era niño. El set estaba más lleno que nunca. Cámaras por todos lados, un público enardecido que coreaba mi nombre. Yo no podía creerlo. El conductor me recibió con un abrazo casi teatral. Hoy es el día en que Isaac Muñoz, el prodigio de la calle, intentará llevarse los 10 millones, anunció con un entusiasmo ensayado. Me invitaron a sentarme en la silla principal, frente a una gran pantalla que se iluminaba con cada pregunta. Isaac, estás a una sola pregunta de llevarte el gran premio. Las luces se atenuaron. Hubo un silencio enorme, casi solemne. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que se me saldría por la garganta. El conductor leyó la última pregunta con voz grave. ¿Qué filósofo dijo la frase? El amor es la única respuesta al problema de la existencia humana. En cuanto oí la frase, me sentí mareado. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso. Levanté la vista y busqué a Rebeca entre el público. La encontré. Estaba en la segunda fila, mirándome con una mezcla de ansiedad y nostalgia. Durante un par de segundos dudé. No por no saber la respuesta, sino porque esa frase me devolvió a un momento en el parque, la última vez que la vi antes de perdernos en los trenes. Aquella noche estábamos juntos, ella me dijo esa cita, riéndose de que sonaba demasiado cursi. Yo le pregunté quién la había dicho, y ella respondió entre risas que si algún día nos preguntaban, habría que contestar Erich Fromm. Jamás en mi vida pensé que me lo preguntarían en un concurso, y jamás pensé que ella estaría ahí para verlo. Recordé esa risa, recordé el brillo de sus ojos aquella noche. Sentí un nudo en la garganta. Quería gritar, quería abrazarla, quería huir. Sin apartar la mirada de sus ojos, susurré Erich Fromm. Se desató la locura en el estudio. Luces, música estruendosa, confeti cayendo del techo. El conductor saltó de alegría, casi lloraba de la emoción. La gente gritaba, aplaudía, algunos se levantaban de sus asientos para felicitarme desde lejos. Los productores corrieron a entregarme un enorme cheque simbólico de 10 millones de pesos. Yo apenas lo sostuve con mis manos temblorosas. No sentía el peso del cartón, sino el peso de mi pasado, de mis culpas, de mis amores rotos. El final del programa fue un frenesí de cámaras y abrazos falsos. El conductor me halagaba con frases como eres un ejemplo para todos los jóvenes que piensan que no pueden superarse, y yo asentía con una sonrisa congelada. Me sacaron al aire libre donde seguían las cámaras de la prensa. Me llovían flashes y preguntas. ¿Qué harás con el dinero? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué se siente ser millonario? Mi mente estaba lejos de ahí. Buscaba a Rebeca. No la veía en medio de la multitud. Empecé a sentir pánico de no encontrarla y que otra vez se me escapara. Cuando por fin logré escabullirme, en una salida lateral del edificio del canal, la vi. Estaba en la sombra de un pasillo, como esperando que todo pasara para poder acercarse. Me acerqué con el cheque enorme, sintiendo mi cuerpo demasiado pesado. Ella me recibió con una mirada que decía tanto y tan poco a la vez. Te felicito, me dijo. Su voz temblaba un poco. Le expliqué que todo aquello no significaba nada si ella no estaba. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que ya no éramos los niños que se escaparon de aquel albergue, que había pasado demasiado tiempo, que tenía una familia. Por su tono, entendí que no buscaba retomar nada conmigo, sino cerrar un capítulo de su vida.
Yo sentía una confusión enorme, no quería ser un estorbo para su estabilidad. Si estaba casada, si tenía un hijo, no podía irrumpir así como un terremoto. Aún así, necesitaba agradecerle. Le ofrecí el cheque. Ella lo rechazó de inmediato, diciendo que no podía aceptar algo así. Pero yo le insistí, le rogué que tomara al menos una parte, que entendiera que sin ella yo jamás habría llegado tan lejos, ni en el programa ni en la vida. Rebeca se mantuvo firme. No quiero tu dinero, repitió. Fue un momento incómodo, pero lleno de sinceridad. Entre lágrimas me abrazó. Fue un abrazo que me dolió en cada fibra, porque sentía que con ese abrazo terminaban muchas cosas pendientes. Me susurró estoy orgullosa de ti, y en su voz había un matiz de despedida. Nos separamos. Ella se secó el rostro, me sonrió con ternura y se marchó, dejando un silencio inmenso a su paso. Me quedé en esa salida lateral, sujetando un cartón enorme que para mucha gente representaría el sueño de una vida, pero que para mí en ese instante se sentía hueco. Solo supe quedarme ahí, mirando las baldosas del suelo, sin ninguna emoción que se pareciera a la victoria. A los pocos minutos, un miembro de la producción me encontró y me pidió que regresara al estudio para firmar papeles y tramitar la entrega real del premio. Asentí en silencio, todavía procesando el vacío que tenía por dentro. Firmé todos los documentos, di un par de entrevistas más y salí del canal sin fanfarrias. El sol ya se estaba metiendo y había gente que me reconocía en la calle y me saludaba, pero yo no respondía. Sentía un ruido zumbante en mi cabeza, como si todo se hubiera vuelto sordo de un momento a otro. Caminé sin rumbo, solo con la idea de estar solo por un rato, sin cámaras ni aplausos. Terminé en una avenida llena de librerías. Entré a una, impulsado por algo que no podía explicar. Nunca había comprado un libro. Siempre leía lo que encontraba tirado o me prestaban. Me pasé varios minutos en los pasillos, con la mente en blanco, hasta que di con él. El arte de amar, de Erich Fromm. Lo tomé como si fuera un objeto sagrado, lo pagué y salí a la calle. Abrí las páginas y leí la frase que me había hecho ganar 10 millones. El amor es la única respuesta al problema de la existencia humana. De pronto, sonreí. Sentí algo que no era la euforia de la victoria, sino un entendimiento profundo de que toda mi vida había sido un rompecabezas de encuentros, pérdidas y aprendizaje forzado. Y que al final, lo que siempre me había mantenido a flote era la esperanza de encontrar afecto genuino. Seguí caminando con el libro entre las manos, sin saber muy bien a dónde ir. Tenía el cheque guardado entre papeles y podía cobrarlo al día siguiente, pero en ese momento no me importaba. Pensé en las personas con las que había crecido, en Tomás, en los migrantes con los que me crucé, en la gente del albergue, en quienes me hicieron daño y también en quienes me dieron un techo. Todos, de algún modo, me habían enseñado las respuestas que ahora parecían convertirme en un sabiondo. Pero la verdad era que lo que había aprendido en carne propia valía más que todo el dinero del concurso. Caminé hasta una banca en un pequeño parque, respiré hondo y me senté. El aire de la tarde se sentía más ligero que de costumbre. Abrí el libro otra vez y solo entonces comprendí que no necesitaba recitar esa frase, sino vivirla. Fue un momento íntimo, como si de pronto algo encajara en mi interior. Miré a mi alrededor y vi a un padre con su hijo jugando con una pelota, a una pareja besándose, a un anciano tirando migas de pan a las palomas. Sentí por primera vez una calma sincera. Permanecí así hasta que oscureció. Pensé en qué haría con el dinero, tal vez un centro de ayuda para niños de la calle, tal vez lo invertiría para dar trabajo a otros jóvenes sin oportunidades. No sé, lo único claro era que no quería quedarme encerrado en la idea de que por fin tenía algo que nadie me podría quitar. También tenía miedo de convertirme en alguien avaro que solo busca más y más. Regresé a la plaza donde antes limpiaba baños. En la puerta de la bodega recordé mi vida antes de este día. Me acerqué a mi lugar de siempre, pero en cuanto di un paso, sentí una punzada. Ya no pertenecía a ese sitio. O tal vez sí, pero de otro modo. Subí al segundo piso de la plaza, donde había visto aquel anuncio de Cerebro de Oro, y me detuve. Por la ventana se veían los reflejos de la ciudad iluminada y sentí un vuelco en el corazón. Pensé en Rebeca, en su familia, en todo lo que había ocurrido. No lloré. Solo sentí una paz distinta. Como si por fin entendiera que la vida no me debía nada y que ganar 10 millones no iba a reponer los años perdidos, ni las culpas ni los dolores. Pero esa misma ganancia me abría la puerta a algo diferente. En el fondo, supe que sí había ganado algo verdaderamente valioso.
La conciencia de que el amor, en todas sus formas, en la amistad, en la generosidad, en la solidaridad, es lo que me mantenía en pie. Algo tan sencillo y tan difícil de asimilar. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco con el productor para hacer los trámites del premio real. Las sumas, las cuentas, los papeles legales, todo un proceso. Mientras firmaba, sentía casi que firmaba un compromiso con la vida para no desperdiciar esa oportunidad. No quiero sonar cursi, pero es que así lo sentía. Tras salir, me marché de ahí, rumbo a la misma librería donde había comprado el libro de Fromm. Entré y pregunté si tenían alguna sección de filosofía o psicología más amplia. Compré un par de libros de psicología social, uno de sociología y otro de historia universal. Tengo planes, no sé si me van a salir bien, pero quiero intentar hacer algo que sirva a la gente que ha pasado por lo que yo pasé. He pensado en fundar un espacio donde se enseñe a leer a niños que no pueden ir a la escuela, un lugar seguro donde puedan pasar la noche, con libros, con películas subtituladas. Quiero recrear el albergue que a mí me habría gustado tener, no ese donde aprendí a golpazos. Todo esto lo escribo aquí, como un post, porque todavía no sé muy bien cómo se hacen las cosas de manera oficial, y tal vez alguien pueda aconsejarme. Si alguien se preguntara si al final todo valió la pena, diría que sí, aunque no de la manera que la mayoría imagina. No me arrepiento de haber participado en el concurso, pero tampoco siento que sea la meta final de mi vida. El premio no me devolvió a mis padres, ni me devolvió los años de inocencia, ni la relación que soñé con Rebeca. Sin embargo, me abrió una puerta a un futuro distinto, donde no dependo de robar, de esconderme ni de soportar abusos. Es una oportunidad para crear algo bueno para mí y para otros. A veces, mientras camino por las calles que antes me vieron pasar como un fantasma, pienso en lo paradójico que es todo. Estoy libre de preocupaciones económicas, pero me queda un vacío que no puedo explicar del todo. Algunos dirán que así es la vida. Cuando crees que lo tienes todo, te das cuenta de lo que realmente te falta. Cuando te falta todo, aprendes a valorar lo más simple. Tal vez por eso el amor sea la única respuesta al problema de la existencia humana, porque no hay cantidad de dinero que tape los vacíos del alma. En los días siguientes, recibí muchas invitaciones a programas de radio y televisión. Querían que contara mi historia de éxito. Me resistía a ver mi vida como una historia inspiradora, porque había demasiadas cosas oscuras que ellos preferían ignorar. Quise hablar de la gente que queda atrapada en redes de trata, de quienes pierden la salud mental viviendo en la calle, de los niños que son abusados en lugares que se supone están para protegerlos. Cada vez que intentaba profundizar, los productores me cambiaban de tema hacia algo más alegre. Fue decepcionante, pero me di cuenta de que yo no necesito su aprobación ni su narrativa. Tengo mi verdad y eso me basta. Una semana después de ganar, le envié un mensaje a Rebeca a través de un conocido de la producción que la localizó. No me contestó, lo entiendo. Su vida sigue por otro camino y yo no tengo derecho a irrumpir. Pero me tranquiliza saber que está bien, que tiene una familia y que, de alguna forma, nos despedimos en paz. Me quedo con el recuerdo de cuando me decía tú eres más listo que todos esos ricachones juntos, y con la certeza de que lo que ella vio en mí no era un cerebro privilegiado, sino un corazón que se negaba a rendirse. Ahora, mientras escribo esto, tengo enfrente el libro de Fromm que compré aquel día. Y siento que cada frase es una invitación a descubrir un mundo más amplio, uno en el que tal vez no tenga que dar respuestas perfectas para demostrar mi valor. A veces simplemente basta con querer seguir vivo, con querer darle un sentido a tus pasos, con querer que nadie más sufra lo que tú sufriste. Quizá esa sea la verdadera inteligencia, la capacidad de transformarte para ayudar a transformar.